Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que muy bien y listos para sumergirnos en un tema que estoy segura va a generar mucha conversación. Hoy vamos a hablar de uno de los actores turcos más queridos del momento, un chico que ha robado el corazón de muchísimas personas, y no solo por su talento, sino también por su encanto y su carisma, Mert Ramazan Demir. Y específicamente vamos a hablar de un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en redes sociales, un tema que involucra amor, desamor y las complejidades del corazón humano. ¿Alguna vez se han preguntado si Mert Ramazan Demir le teme al amor? Y no me refiero al miedo al compromiso típico, sino a algo mucho más profundo, algo que quizás se haya gestado a raíz de una experiencia muy particular. Para los que no lo conocen, Mert Ramazan Demir es un actor turco que ha saltado a la fama gracias a su talento y a su participación en varias series exitosas. Pero su popularidad se disparó con su papel en Yalan, donde compartió pantalla con la guapísima y talentosísima Afra Saraoğlu. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Para quienes siguen las series turcas y especialmente Yalan, saben que la química entre Mert y Afra traspasó la pantalla. Las miradas, los gestos, la forma en que se entendían, todo indicaba que había algo más que una simple relación laboral. Y efectivamente los rumores se confirmaron, estaban saliendo. Así que en este vídeo vamos a analizar si la relación de Mert y Afra, y especialmente su posterior ruptura, ha dejado una marca en el corazón de Mert, y si, de alguna manera, le ha generado cierto temor al amor. Vamos a explorar su personalidad, su historial sentimental, y todo lo que se sabe sobre él para intentar entender si esta experiencia amorosa ha influido en su forma de relacionarse. Antes de que empecemos a analizar todo esto a fondo, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se pierden ninguno de mis vídeos. Además, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo contenido nuevo. Me ayudarían muchísimo. Y ahora, sin más preámbulos, comencemos a indagar en la vida amorosa de Mert Ramazan Demir. Para empezar, hablemos un poco de la personalidad de Mert. Quienes lo conocen, o al menos lo han seguido en entrevistas y redes sociales, lo describen como una persona sensible, reservada, y con un gran sentido del humor. Es alguien que parece valorar mucho su privacidad y que, en general, se muestra discreto en lo que respecta a su vida personal. Esto ya nos da una pista de que quizás no sea alguien que se abra fácilmente en cuestiones del corazón. Prefiere mantener un aura de misterio, dejando que su talento hable por él. Esta cualidad, aunque atractiva para muchos, también puede interpretarse como una barrera, una forma de protegerse del mundo exterior. Además, es un hombre que se ha dedicado a su carrera con mucha pasión y dedicación. Ha trabajado duro para llegar a donde está ahora, y eso demuestra su compromiso y su ambición. Desde sus inicios, Mert ha mostrado una determinación admirable, buscando roles que le permitan demostrar su versatilidad como actor. No se conforma con papeles simples, busca desafíos que le permitan crecer y evolucionar. Esto, por supuesto, no significa que no tenga tiempo para el amor, pero sí sugiere que para él, su trabajo es una prioridad. Y esto, en ocasiones, puede afectar las relaciones sentimentales, especialmente si no se encuentran en la misma sintonía. La dedicación que pone en su trabajo, la cantidad de horas que invierte en rodajes, en aprender sus guiones, en perfeccionar sus interpretaciones, inevitablemente deja menos tiempo para cultivar una relación amorosa. Pero, ¿qué hay de su historial sentimental antes de Afra? La verdad es que Mert siempre ha sido bastante reservado en lo que respecta a sus relaciones. No es del tipo de persona que comparte detalles de su vida privada con la prensa, y eso es algo que respeto mucho. Sin embargo, se rumorea que antes de Afra, tuvo algunas relaciones, pero ninguna de ellas trascendió mucho. Esto podría indicar que tal vez, Mert no haya tenido muchas experiencias amorosas significativas antes de conocer a Afra. Puede ser que hasta entonces su enfoque estuviera completamente en su carrera, dedicando su tiempo y energía a su desarrollo profesional. O tal vez simplemente no había encontrado a la persona adecuada, alguien que despertara en él ese deseo de comprometerse y construir una relación a largo plazo. La falta de información sobre sus relaciones anteriores nos impide sacar conclusiones definitivas, pero sí nos da una idea de su carácter reservado y de su tendencia a proteger su vida privada. Y entonces llegó Afra. La química entre ellos fue innegable desde el principio. Se les veía juntos en el set, compartiendo momentos, riendo, y la conexión que tenían era palpable. Los fans de la serie, y también el P.
público en general, comenzaron a especular sobre una posible relación. Y como mencioné antes, los rumores se confirmaron, estaban saliendo. Su relación al principio fue muy bonita y muy comentada. Se les veía juntos en eventos compartiendo fotos en redes sociales y demostrando que estaban muy enamorados. Parecían la pareja perfecta. Y por supuesto, esto alimentó aún más la popularidad de ambos actores. La conexión que tenían en la serie, la forma en que se complementaban, se tradujo en una relación real que conquistó a miles de personas. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo de las series turcas. Sin embargo, como ocurre en muchas relaciones, las cosas no siempre salen como uno espera. La presión de la fama, las agendas apretadas, las expectativas del público, todo esto puede afectar una relación y dificultar su desarrollo. Y aquí llegamos al punto crucial, su ruptura. La separación de Mert y Afra fue algo sorpresiva para muchos. No hubo grandes escándalos ni declaraciones públicas que explicaran los motivos de la ruptura. Simplemente se anunció que habían decidido tomar caminos separados. Esto, por supuesto, generó aún más especulaciones y rumores. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron? ¿Hubo infidelidad? ¿Simplemente se cansaron? La verdad es que nunca se supo y probablemente nunca se sepa. La falta de explicaciones oficiales solo alimentó la curiosidad del público, que buscaba desesperadamente una respuesta. Las redes sociales se inundaron de teorías y conjeturas, pero la realidad es que solo ellos dos saben lo que realmente sucedió. Lo que sí sabemos es que después de la ruptura, Mert se ha mantenido muy reservado sobre su vida amorosa. No se le ha relacionado con ninguna otra persona, y parece estar enfocado en su trabajo. Esto, sumado a su personalidad reservada, ha llevado a mucha gente a preguntarse si la experiencia con Afra le ha afectado de alguna manera. Este silencio y esta discreción son, en sí mismos, una respuesta. No necesita decir nada para demostrar que está protegiendo su intimidad. ¿Será que el desamor, o simplemente la decepción de una relación que no funcionó, han generado en él cierto temor a volver a enamorarse? ¿Será que tiene miedo a volver a sufrir? ¿O quizás simplemente prefiere enfocar su energía en su carrera? Es muy difícil saberlo con certeza. Lo que sí podemos afirmar es que la ruptura con Afra fue un evento significativo en su vida. Fue su primera relación pública y la presión mediática, la fama, y todo lo que conlleva estar en el ojo público, seguramente influyó en la forma en que vivieron su relación. La exposición constante, la necesidad de mantener una imagen pública, la opinión de los demás, todo esto puede afectar la dinámica de una pareja y dificultar su desarrollo. Después de la ruptura, muchos fans notaron un cambio en Mert. Parecía más distante, más reservado, y en algunas entrevistas, daba la impresión de ser un poco más cauteloso. Esto, por supuesto, son solo interpretaciones, pero son comprensibles. Después de una ruptura, es natural que una persona se sienta vulnerable, que se cuestione muchas cosas, y que en algunos casos, desarrolle cierto temor a volver a enamorarse. El proceso de sanación después de una ruptura amorosa es individual y puede llevar tiempo. Cada persona lo afronta de manera diferente, algunos se refugian en el trabajo, otros en sus amigos y familiares, y otros prefieren tomarse un tiempo para reflexionar y sanar sus heridas. La situación de Mert es muy similar a la de muchas personas. El amor a veces es maravilloso, pero también puede ser doloroso. Y es lógico que después de una experiencia negativa, uno se pregunte si vale la pena volver a arriesgarse. El miedo al rechazo, el temor a repetir errores del pasado, la desconfianza, todos estos sentimientos pueden surgir después de una ruptura y afectar la forma en que nos relacionamos en el futuro. Además, el hecho de ser una figura pública añade una capa extra de complejidad. Las relaciones de los famosos están constantemente expuestas al escrutinio público, a los rumores y a la opinión de los demás. Esto puede generar mucha presión y, en algunos casos, puede afectar la relación. La privacidad es un bien preciado para cualquier persona, pero aún más para aquellos que viven bajo el foco de la atención mediática. La constante exposición, la intromisión en la vida personal, la necesidad de protegerse de los rumores y las especulaciones, todo esto puede ser agotador y afectar la dinámica de una pareja. Entonces, ¿Mert Ramazan Demir le teme al amor? La respuesta, lamentablemente, es que no lo sabemos con certeza. Lo que sí podemos afirmar es que la experiencia con Afra, sumada a su personalidad reservada,
y a la presión mediática que conlleva su profesión, podrían haber influido en su forma de relacionarse. Es posible que en este momento esté enfocado en su carrera y en cuidarse a sí mismo. Es posible que por ahora prefiera evitar los riesgos que implica una relación sentimental. O tal vez simplemente esté esperando a encontrar a la persona adecuada, a la persona que lo haga sentir seguro y feliz. La incertidumbre es parte de la vida, y en el caso de Mert, es aún más pronunciada debido a su privacidad y a su reserva. Independientemente de sus sentimientos, es importante respetar su espacio y su decisión de mantener su vida personal lejos del ojo público. No tenemos derecho a exigirle explicaciones ni a especular sobre su vida amorosa. Lo que sí podemos hacer es admirar su talento, seguir su carrera y desearle lo mejor en todos los aspectos de su vida. La felicidad, al final, es lo más importante y cada uno tiene derecho a buscarla a su manera. Lo que sí espero es que en el futuro Mert encuentre el amor, si es eso lo que desea. Que pueda experimentar una relación sana, feliz, y que le aporte alegría a su vida. Se lo merece. El amor, en sus diferentes formas, es una necesidad humana. Todos merecemos experimentar la alegría, la compañía y el apoyo que puede brindar una relación amorosa. Y Mert, con su talento, su carisma y su sensibilidad, sin duda tiene mucho que ofrecer. Pero independientemente de su vida amorosa, una cosa es segura, Mert Ramazan Demir es un actor talentoso y carismático que tiene un futuro muy prometedor. Le deseo todo el éxito del mundo en su carrera, y que siempre sea feliz. Su éxito profesional es innegable y su capacidad para conectar con el público es evidente. Le deseamos que siga cosechando éxitos y que encuentre la felicidad en todos los ámbitos de su vida. Para profundizar un poco más en el tema, es interesante analizar algunos de los elementos que podrían influir en la forma en que Mert se relaciona con el amor. Por un lado, su signo zodiacal, quizás, podría darnos algunas pistas. Si bien no es una ciencia exacta, la astrología a menudo proporciona un marco para comprender la personalidad y las tendencias de comportamiento de las personas. Sin embargo, es importante recordar que la astrología no es una verdad absoluta, sino una herramienta de autoexploración. Otro aspecto a considerar es el entorno familiar en el que creció. ¿Cómo eran las relaciones en su familia? ¿Observó modelos de relaciones saludables o, por el contrario, patrones de comportamiento problemáticos? La infancia y las experiencias familiares pueden tener un impacto significativo en la forma en que una persona se relaciona con el amor en el futuro. La dinámica familiar, los valores transmitidos, el nivel de apoyo emocional, todo esto puede influir en la seguridad y la confianza que una persona siente en las relaciones. Además, es importante tener en cuenta la cultura turca, que puede tener ciertas expectativas y presiones sobre las relaciones amorosas. La sociedad turca en general valora mucho la familia y el matrimonio, y esto puede influir en las decisiones y en la forma en que las personas abordan las relaciones. En cuanto a su carrera, es evidente que Mert está en un momento de gran ascenso. La fama y el reconocimiento que ha logrado en tan poco tiempo son impresionantes. Esto, sin duda, puede generar una gran presión y también puede dificultar la estabilidad en las relaciones. La agenda apretada, los viajes constantes, la atención mediática, todo esto puede afectar la dinámica de una pareja y exigir una gran dosis de comprensión y apoyo mutuo. Es importante recordar que todos somos seres humanos complejos y que cada persona tiene su propia historia y sus propias experiencias. No podemos juzgar a Mert ni pretender saber lo que siente o lo que piensa. Lo que sí podemos hacer es admirar su trabajo, respetar su privacidad y desearle lo mejor en su vida personal y profesional. La especulación en este caso es inevitable, pero debemos ser cautelosos y evitar caer en juicios superficiales. La vida de los famosos está constantemente expuesta al escrutinio público, y es fácil caer en la tentación de hacer suposiciones y de crear narrativas basadas en rumores y en información incompleta. Es fundamental recordar que detrás de la imagen pública hay una persona real, con sentimientos, emociones y experiencias propias. En conclusión, la pregunta sobre si Mert Ramazan Demir le teme al amor sigue sin respuesta definitiva. Sin embargo, podemos inferir que la experiencia con Afra, su personalidad reservada y la presión mediática han tenido un impacto en su forma de relacionarse. Lo importante es respetar su privacidad, admirar su talento y desearle lo mejor en su camino, independientemente de las decisiones que tome en su vida amorosa. La felicidad, al final, es lo que todos buscamos. Y bueno, llegamos al final de este vídeo.
Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, y que les haya dado algo en que pensar. Como siempre, me encantaría saber qué opinan. ¿Creen que Mert le teme al amor? ¿Creen que la ruptura con Afra lo ha afectado? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. Y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por ver, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.